Amigos, bienvenidos al video número 4. Nos quedamos en los videos anteriores, ya vimos los tipos de datos. A grosso modo, sí, pero hoy vamos a ver, o en este video vamos a ver algo bien importante, lo que sería la llave primaria. ¿Qué es esto? Es el dato o datos que identifican a un registro como único dentro de una entidad, perdón, y ahora lo vamos a ver. Todo registro, ya vimos que es un registro, debe poseer una llave primaria que lo identifique de forma única. ¿Y esto para qué? Bueno, para poder llevar un mejor control dentro de nuestros registros y en este caso que no se duplique la información. Ahora vamos a ver qué es eso. ¿Cuáles son las características de una llave primaria? Que no puede tener valores vacíos o nulos y que el dato que se ingrese debe ser único. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pensemos que tenemos una tabla. ¿Listo? Y que tenemos, por ejemplo, nombre y tenemos apellido. Apellido. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros estamos insertando a este registro. Abner. Abner del CIE. Si nosotros dejamos esto, ¿qué pasará, por ejemplo, si más adelante volvemos a ingresar a otro registro que tenga el mismo nombre, pero que en este caso, por ejemplo, tenga este apellido? Si nosotros dejamos nuestra tabla de esta manera, resulta entonces que ¿cómo identificaríamos de forma única a cada uno de estos registros? De momento no podríamos, porque por ejemplo, si identificamos de forma única al campo nombre, por ejemplo, resulta que tenemos dos datos duplicados. Entonces esto no lo podríamos dejar. ¿Qué podemos hacer entonces para poder resolver esto de acá? Dice que la llave primaria debe ser un registro único, o sea, perdón, un dato único que identifique pues de eso, de forma única a cada registro. Bueno, lo que se puede hacer para solucionar esto es tener un campo que le podamos llamar ID, por ejemplo, no lo sé, persona. Y entonces aquí ya nos quitamos de encima este problema, en donde vamos identificando de forma única a cada registro. Entonces, por ejemplo, más adelante cuando se haga la búsqueda de este registro Abner del CID, podríamos buscarlo entonces con su registro único, 1. Si queremos buscar a Abner López, entonces lo haríamos a través de este dato, número 2, por ejemplo. Entonces, eso es la llave primaria. Vamos a ver qué es la llave foránea. Bueno, en este caso también es una llave externa. ¿A qué nos referimos con esto? Que es uno o más campos que hacen referencia a una llave primaria de otra tabla. Esto podría sonar a trabalenguas, pero es bien sencillo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, que como estamos viendo bases de datos, o en este caso sí, bases de datos relacionales, la finalidad entonces es que una llave foránea nos permita controlar esto, la redundancia y la duplicidad. Para que veamos o entendamos esto de un poquito más claro, tengo este ejemplo, en donde tenemos a la entidad o a la tabla pacientes, en donde ya vimos que tiene su llave primaria, identificándose a cada registro, pues de una forma única. Y luego miren aquí, por ejemplo, Juan Manuel y demás. Pero vean aquí, tenemos una llave foránea. ¿Por qué se le dice entonces que es una llave foránea? Bueno, porque es una llave primaria que pertenece a otra entidad, o sea, a otra tabla. Podríamos llamar, por ejemplo, que esta es la tabla países. Entonces, a cada país lo identificamos de forma única también. Entonces, cuando ya se hace la referencia a esta llave primaria que es de la tabla estudiantes, entonces pasa a ser foránea. Para que se entienda esto de forma con un ejemplo, pues pasemos a nuestra interfaz gráfica PHP Vamos a la base de datos, por ejemplo, que tenemos aquí, que se llama ejemplos, y vamos a crear una nueva tabla. Vamos a suponer que se llama estudiantes y que tiene pues 6, digamos que va a tener unos 10 columnas. Si tiene más o menos, pues no hay ningún problema. Puede quedar vacío y luego le damos continuar y ya está. Vamos a crearla. Entonces, como vimos, voy a hacer esto un poquito por acá. Como vimos entonces, toda tabla tiene que tener un registro único. Digamos que este va a ser ID estudiante. Bueno, ¿cuál es el inconveniente aquí? Número uno, depende para qué estamos creando nuestra base de datos, entonces, o nuestra tabla, perdón. Así es como vamos a querer controlar la llave primaria.
De momento, como vamos empezando, digamos que esta va a ser una llave primaria de tipo entero y que va a ser única. Entonces, perdón, autoincrementable. Entonces vamos a decirle que va a ser de tipo primaria, este campo en específico. Aquí le damos continuar y ya está. Y le vamos a decir que sea autoincrementable. ¿Qué significa esto? Pues que va a empezar 1, 2, 3, 4 con cada registro que vayamos insertando. Bueno, ¿qué más? Vamos a pensar que tenemos primer nombre y que este va a ser de tipo varchar. Bueno, por cierto, ¿cuál es la diferencia entre varchar y tipo texto? Bueno, varchar puede almacenar hasta 65.535 caracteres y lo mismo que tipo texto. Que por cierto, yo creo que aquí lo habíamos mostrado en el video anterior. ¿En qué momento puedo utilizar uno y en qué momento utilizo otro? Bueno, utilicemos varchar cuando tenemos datos que van a ser cortitos y que nosotros queremos de alguna manera controlar, porque básicamente es de tipo, este varchar es variable. Entonces, por ejemplo, si yo le digo que este campo va a tener 30 caracteres, solamente va a poder controlar 30 caracteres. Entonces, cuando queramos controlar o insertar información con una longitud en la que yo no la puedo cambiar, por ejemplo, vamos a pensar aquí, em, primer nombre, vamos a colocarle aquí, segundo nombre, y lo dejo de tipo texto. Miren, de tipo texto yo no le puedo decir cuál es la longitud que va a tener porque no me lo va a permitir, me va a dar un error. Entonces, ¿cuándo utilizo uno y cuándo utilizo otro? Bueno, ya lo dije. Cuando yo quiero controlar datos pequeños, entonces pues lo dejo de varchar. En este caso lo voy a dejar de tipo varchar, también 30 caracteres. Le vamos a decir, por ejemplo, segundo, perdón, aquí sería primer apellido. Primer apellido. También va a ser de tipo varchar. Y digamos le de unos 30 caracteres. Segundo apellido. Y luego voy a explicar por qué estoy haciendo esto, por qué estamos separando los datos. Varchar, 30 caracteres también. Vamos a suponer que tenemos estado. ¿Cuándo podríamos utilizar este campo? Bueno, estado vamos a decir, por ejemplo, que está activo o inactivo. Para este tipo de datos se suele dejar normalmente dónde está, enum. Y esto lleva, para ser activo, por ejemplo, le decimos que va a ser de tipo 1, separamos con coma, y cuando va a ser inactivo le dejamos en 0. ¿Qué más? Le vamos a decir, por ejemplo, fecha de nacimiento, o sea, fecha NAC, y en este caso lo vamos a dejar de tipo date. ¿Qué más? Le vamos a decir, por ejemplo, fecha-ingreso. Y también le vamos a decir que va a ser de tipo date. Tipo date va a trabajar los datos en la nomenclatura año, mes, día. Listo, no queremos más. Le vamos a dar clic en guardar y vamos a tener nuestra tablita. Por el momento entonces explicamos qué es la llave primaria. De momento en el ejemplo no hemos visto qué es la llave foránea. La vamos a ver cuando veamos las relaciones entre las tablas. Pero ya vimos entonces aquí en nuestro ejemplo cómo quedaría entonces una llave foránea y para que se entienda qué es la llave foránea. Vamos a continuar entonces en el siguiente video con las relaciones entre tablas.